tema derecho consuetudinario. Es preciso aclarar que hay algunos estudiosos del derecho que no están de acuerdo con el nombre que se le da a este derecho consuetudinario, sino que ellos están en la línea pues de denominarle ordenamiento consuetudinario. ¿Por qué? Porque sostienen ellos que derecho es el que emana, el que viene del Estado, el que es impuesto por el Estado. Y el derecho consuetudinario pues se produce, se genera, se formula dentro de la propia comunidad. No es emanado, no es sancionado, no es formulado por el Estado. Esta es la razón por la que algunos estudiosos del derecho han pensado pues en denominarle más bien ordenamiento consuetudinario. En ese sentido, pues no es de extrañarse cuando vean ustedes en algunas lecturas o en algunos textos ordenamiento consuetudinario. También le es denominado derecho comunal, derecho paralelo, alternativo, emergente, insurgente, ¿verdad? En ese orden de ideas, pues nosotros en el programa de estudios sí lo tenemos contemplado como derecho consuetudinario, pero sí es preciso aclarar que hay alguna corriente dentro de los estudiosos del derecho que no están conformes con esta denominación. El derecho consuetudinario principalmente pues es el basado en la costumbre, en las costumbres del lugar, el que resuelve los conflictos que se plantean dentro de la propia comunidad y se resuelven intracomunitariamente. Hay una definición de un ilustre connotado profesor de la facultad, que ya no está dando clases, pero que dio clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es el licenciado Rolando López Godínez. Él formuló la siguiente definición de derecho consuetudinario. Él es estudioso del derecho consuetudinario. Sí, Sandra. Buenas noches, licenciado. Perdone. Es que fíjese que la última vez usted se quedó en la página 163 y no nos explicó la clasificación de las normas jurídicas. Entonces, sí. ¿Va a retomar después eso? No, eso es que yo generalmente hay algunas cuestiones que no las explico porque no las evalúo y considero pues que algunas cuestiones no están... No son relevantes. Todavía, sí son relevantes, pero posteriormente, ¿verdad? Posteriormente yo a ustedes les voy a explicar las normas desde su ámbito de validez personal, temporal, material y espacial de validez, que es una de las tantas clasificaciones que les aparecen ahí, pero no tengan pena que yo temas que no se las... que algunos piensan que yo me la salto, no lo explico, es porque no lo voy a evaluar, porque considero pues que todavía no estamos a nivel para desarrollarlo. Por eso es que no lo desarrollé. Ah, bueno, gracias, perdone. Y entonces todavía no es tiempo de eso. No tenga pena. Gracias. Bueno, pues bien, entonces les mencionaba pues que en el derecho consuetudinario es basado en las costumbres del lugar y que este connotado profesor Rolando López Godínez desarrolla la siguiente definición, que es aquel que aplica justicia en base a las costumbres de la comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores
son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Repitiendo, la definición del licenciado Rolando López Godínez dice pues que es aquel que aplica justicia con base a las costumbres de una comunidad, las cuales adquieren un valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Es en Perú, en Nicaragua y en Panamá, donde históricamente se reconoce la aplicación en América Latina del derecho consuetudinario. Posteriormente, en 1945, con la Constitución de tipo social de Guatemala, se reconoce también ya el derecho consuetudinario en Guatemala. Pues el derecho consuetudinario, como les he mencionado, pues es el derecho que se basa en la solución de un conflicto con base en la costumbre. En la clase anterior un compañero me decía si todas las costumbres es derecho consuetudinario. No, derecho consuetudinario es aquel que vamos a solucionar, que vamos a plantear la solución de un determinado conflicto a través de la costumbre. Una costumbre cualquiera, podemos ir los domingos pues a un servicio religioso, es una costumbre, pero no es derecho consuetudinario. Cada año pues se celebra la fiesta patronal en un pueblo, pues es una costumbre acudir, pero no es derecho consuetudinario, ¿verdad? O el día de mercado se celebra los jueves o los miércoles en determinada localidad, ¿verdad? Los sábados en otros. Y tampoco es derecho consuetudinario. Entonces, si ocurre, por ejemplo, que el robo de una gallina, una riña tumultuaria, una pelea entre varios vecinos por cuestiones de alcohol y la van a solucionar dentro de la propia comunidad, pues ahí sí ya estamos frente al propio derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario lo reconoce el Estado y lo aplica el Estado en hechos, en acciones de no muy alta trascendencia, de muy poco impacto social. Ya cuando estamos frente a hechos de alto impacto social, como el robo a un banco, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, un secuestro, una violación, ya obligatoriamente, inexorablemente, ineludiblemente, van a ser los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales y los juzgados que corresponden al organismo judicial, a la Corte Suprema de Justicia, los que los van a resolver. Pero si así lo considera conveniente la localidad, en el caso pues del robo de un tercio o un manojo de leña, pues lo van a solucionar de manera fundamental con base a las costumbres del propio lugar. Eso es derecho consuetudinario. Entonces, el derecho consuetudinario es aquel que aplica justicia. ¿Con base qué? En las costumbres de la comunidad y las cuales adquieren valor jurídico. Los legisladores y los sancionadores son los miembros de la propia comunidad, ¿verdad? O colectividad donde se dan los casos. Les decía pues que es en Panamá, en Perú, en Nicaragua, donde se inicia este tipo de movimiento de reconocimiento del derecho consuetudinario en América Latina. Y posteriormente, en 1945, en Guatemala. Tiende a confundirse que el derecho consuetudinario, muchos le denominan derecho indígena y no dejan de tener cierta razón, porque es predominantemente indígena, pero no necesariamente solo indígena. El caso de la comunidad de ladinos pardos en Santa María, Xalapán,
No sé si hay alguna persona que conozca este lugar, pues allí también se practica el derecho consuetudinario. En algunos otros lugares, en Guatemala, en Petén, en algunos lugares de la costa sur, que no son predominantemente indígenas, pues también se practica el derecho consuetudinario. No en la constancia o la continuidad que se practica en otros lugares como en el altiplano, ¿verdad? Es en los departamentos del altiplano como en Totonicapán, Sololá, Quesaltenango, Quiché, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, donde más pues se produce, se genera la aplicación del derecho consuetudinario. Estas pues, Guatemala pues uno de los países más ricos en lenguas indígenas en América Latina, 23, ¿verdad? 23 lenguas indígenas que se fundan en raíces como la maya, garífuna y xinca. Y el derecho consuetudinario toma mayor auge a partir de la firma de los acuerdos de paz. Pero su práctica viene desde tiempos remotos, ¿verdad? Desde prácticamente desde antes de la propia conquista. En la época precolonial, colonial, la propia independencia y hasta en la época actual. Les mencionaba a los compañeros de las otras tres secciones que acostumbraba hace unos 10, 12 años a viajar al interior de la República con los compañeros estudiantes. Les decía que organizaran la contratación de buses y el viaje correspondiente para hacer el trabajo de investigación de campo en torno al derecho consuetudinario, el cual pues generaba rica y variada información, ¿verdad? De datos para el conocimiento del derecho consuetudinario. La verdad es que producto de ello, pues me formé bastante conocimiento en el campo del derecho consuetudinario. Pues no es que sea totalmente un experto, pero sí conozco algo de lo que es el derecho consuetudinario. Viajamos a San Juan Comalapa, viajamos a Tecpan, Guatemala, a Sololá y otros lugares que nos permitió pues recoger a través de entrevistas pues variada, rica y valiosa información, pero también pues el comportamiento irregular de algunos estudiantes pues hizo que cancelara este tipo de actividad, pues algunos ingerían bebidas alcohólicas. La última vez pues un compañero estudiante pues hasta hizo disparos con arma de fuego. En algunos casos pues querían abusar de las compañeras en el transporte público, ¿verdad? Otra era cuestión de que les decía que contrataran buenos buses y pues si les ofrecían buses gratis a través de la Asociación de Estudiantes por cuestiones políticas, los aceptaban aunque fueran en malas condiciones. Y la última vez pues dio vuelta un bus, volcó un bus y una compañera se fracturó un brazo, y porque tenía el brazo fracturado necesariamente ella quería aprobar el curso. Fue la última vez que hicimos esta actividad, porque ya no quería más de este tipo de problemas. Entonces, pues, pero sí lástima grande que no somos, la mayoría no somos responsables en nuestra actividad. O sea, hay muy buenos trabajos que todavía guardo, muy buenos compañeros responsables, pero así también hay otros que mucho cuidadito. Entonces, el derecho consuetudinario ya solo
en base a la experiencia, casi solo se aplica en algunas aldeas, en algunos caseríos, en poblados urbanos, ya pero muy poco que se aplique, debido pues a la penetración de la religión, debido al conflicto armado interno de hace ya muchos años, que concluyó pues con los acuerdos de paz, la presencia de juzgados de paz y de instancia ya casi en toda la República. Entonces esto hace pues que el derecho del Estado pues ocupe un lugar predominante y muy poca participación ya de lo que es el derecho consuetudinario, pero sí se aplica. Otra de las cuestiones que sí es necesario aclarar es que muchos compañeros y el pensamiento popular creen que el linchamiento es derecho consuetudinario. El linchamiento no es más que un delito, ¿verdad?, que es perseguido por los tribunales de justicia y por el Código Penal, ¿verdad?, cuando existe la muerte de una persona, ¿verdad? Si son identificados, sí, ahorita voy a dar la palabra, si son identificadas las personas que cometieron el hecho, pues van a la cárcel. Entonces, algunos compañeros, todavía estudiantes de Derecho, creen que esa es la solución. Pues, yo no estoy de acuerdo con ellos, porque si no, ¿para qué estamos estudiando normas jurídicas? Si creen que comprar un galón de gasolina y prenderle fuego a una persona es la solución, pues no estamos en la carrera correcta. Sí, Josué. Una consulta, licenciado, referente al tema de que está hablando de este derecho que me cuesta pronunciar un poco, consuetudinario. Este tema, cuando hay una comisión, así las comisiones que están postuladas en el Congreso, existe la Comisión de Pueblos Indígenas. ¿Ahí cree que se ejecutan ciertas normas de este derecho? Efectivamente, lo que hacen ahí es algún reconocimiento, en algunos casos, del derecho consuetudinario, ¿verdad? Pero no necesariamente que la Comisión de Pueblos Indígenas solo sea de derecho consuetudinario. Pueblos indígenas puede ser, por ejemplo, tratar el colector, el mega colector de Atitlán, por ejemplo, ¿verdad? Tratar los drenajes o el robo de energía, ¿verdad?, en los pueblos indígenas. Entonces, todo eso pues es tratado en la Comisión de Pueblos Indígenas, pero sí es parte de el derecho consuetudinario, la Comisión de Pueblos Indígenas, tratar este asunto, sí. Y referente al otro tema también, que en algunos departamentos, en cierto donde predomina mucho el área indígena, ahí está el alcalde que gobierna ladinamente y el alcalde que gobierna indígenamente. ¿Qué variación hay en ese tema, licenciado? Es solo costumbres del lugar, ¿verdad?, en que el alcalde indígena tiene una opinión y le piden prácticamente una opinión al alcalde indígena y sí vale, ¿verdad? Les mencionaba yo también la comunidad de ladinos pardos en Jalapa, que cuando el alcalde, cuando el juez de instancia de Jalapa tiene algún litigio de tierras, pues le pide opinión a la comunidad de ladinos pardos, ¿verdad? Lo mismo sucede en este tipo de comunidades. El alcalde pues tiene una jerarquía bastante elevada por por el grado de respeto que tiene dentro de la propia comunidad, ¿verdad? Entonces, pero el reconocimiento, en el caso del registro ciudadano, pues va a ser al alcalde electo, ¿verdad? No quiere decir que el alcalde indígena no sea electo dentro de la propia comunidad, pero no es
no es el Tribunal Supremo No es Electoral. el titular de ese tema, Exactamente, pero no es oficial, ¿verdad? al tema que quiero llegar es de que estos alcaldes hacen valer este derecho que usted está hablando. Exactamente, Y si exactamente. los alcaldes ladinos salen de esas normas, de ese derecho, ellos hacen que Generalmente sí ya salen. Hace unos 40 años más o menos, el alcalde de Paz fungía en la solución de conflictos, pero ahora ya no. okay. Porque El gobierno es muy dinámico entre ellos, pero hay veces que las partes no siempre están de acuerdo y hay una eso ya es cuestión de cada localidad, ¿verdad? Porque en algunos casos pues es mucho más rápida la solución del conflicto, en otros pues van a haber problemas, ¿verdad? Pero es de acuerdo a cada localidad. Eso no lo he mencionado yo, y pues tengo que mencionar lo que la solución de un conflicto de San Andrés Semetabaj con el de San Lucas Tolimán, Tecpan, Guatemala o Rabinal, no siempre va a ser la misma, ¿verdad? No es una misma solución para todos en el derecho consuetudinario. Por eso son considerados como verdaderos subsistemas en la solución de conflictos. No es como el derecho del Estado, que el derecho del Estado, el mismo delito de homicidio va a ser aplicado en el 123 del Código Penal, va a ser aplicado aquí y en cualquiera de los 300 y pico de municipios de la ciudad de Guatemala. Entonces, sí, las diferencias culturales de cada municipio van a ser diferentes. Por eso somos multicultural. Efectivamente. Okay. Y Gracias, para servirle. Entonces, vamos a continuar con el tema del derecho consuetudinario. Ya, gracias a la pregunta de Josué, pues me dio chance o la oportunidad de explicar que las soluciones de los conflictos del derecho consuetudinario pues no son uniformes, son variadas, son distintas, son disímiles entre, por ejemplo, en Ixcán, en Chichicastenango, no siempre van a ser, podrían coincidir en algunos lugares, pero no siempre van a ser las. Entonces, en Guatemala, pues, el orden de solución de los conflictos es fundamentalmente, primero, pues, a nivel intrafamiliar, luego, pues, a los compadres, a las personas de reconocida honorabilidad, a los sacerdotes mayas, ¿verdad? A los alcaldes indígenas, a los principales, ¿verdad? Que los alcaldes indígenas también tienen principales dentro de las alcaldías, y pues toda una organización dentro de las comunidades. Estas personas pues tienen un respeto dentro de la propia comunidad, que las soluciones que le dan ellos al conflicto pues son acatadas, son cumplidas. Tal también el Consejo de Ancianos, que es de la más alta jerarquía dentro de los. Entonces, el conflicto intracomunitario, el conflicto social que se produce dentro de la comunidad, pues tiene varias características que vamos a enumerar en este momento. Y mencionábamos que se va a aplicar en hechos, en acciones de menor impacto social. Pues en primer lugar se cumple con el principio de celeridad. ¿Qué quiere decir celeridad? Que sea rápido, que sea lo más pronto posible. Pues las partes acuden a solucionar el conflicto voluntariamente. Es consensual por eso mismo, porque las partes acuden a solucionar el conflicto voluntariamente. Se plantea en forma oral, ¿verdad? Ahí no hay el expedienteo, el papeleo, la burocracia que existe en los tribunales de justicia, ¿verdad? En una audiencia, en 1 o 2 horas, se soluciona un conflicto. En un tribunal, pues
usar 1, 2, 3, 4, 5 años para la solución de un conflicto. En un tribunal, pues la cuestión económica es enorme, pues el presupuesto del organismo judicial. Los magistrados tienen carros blindados, ¿verdad? Cantidad de computadoras en cada tribunal, equipo de oficina, vehículos para todos, ¿verdad? Transporte, equipos de humanos, de trabajadores sociales, psicólogos, médicos forenses, pilotos, equipos de seguridad personal, y todo eso pues que hace que se infle todo un presupuesto económico. ¿Qué pasa en las comunidades? Pues ahí no se generan gastos para la comunidad. Ahí todo más rápido, más económico. Se neutraliza el factor idiomático, ¿verdad? Les comentaba a los compañeros de las otras secciones que cuando estuve en el Ministerio Público tuve la oportunidad de estar en Cobán, donde no se podía llevar a cabo una audiencia porque una de las partes, el sindicato, pues no sabía hablar español, era de origen quechí, y pues en lo que se conseguía un traductor que hablara español y quechí, pasaron 2, 3 horas. Eso no sucede dentro de la comunidad porque todos hablan el mismo idioma, se neutraliza el factor idiomático. Es de naturaleza reparadora y no represiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues se trata de reparar el daño, ¿verdad? Se obliga al que cometió el hecho, pues a pedir perdón al ofendido, a devolver los objetos robados, por ejemplo, a trabajar 2, 3 días dentro del terreno o propiedad del ofendido, de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido. Entonces, pues, en el derecho del Estado, pues las cárceles, las prisiones están hacinadas completamente con una cantidad enorme de reclusos que se convierten en verdaderas escuelas del crimen, verdaderas universidades en las que salen graduados de extorsionistas, de asesinos, de violadores, de lo que sea, ¿verdad? De máster, de doctores en secuestros. Sin embargo, en el derecho consuetudinario, pues se trata de reparar el daño, es de naturaleza reparadora. Y producto de todas estas ventajas y características, pues se generan dos principios, que es el de eficacia y el de legitimidad. ¿Qué quiere decir eficacia? Pues que produce resultados, los objetivos planteados se consiguen. Mientras que yo estoy convencido de que en el derecho del Estado, pues los objetivos no se consiguen. El derecho del Estado, su fin es la reinserción social, pero eso no es una realidad. Entonces, sí es eficaz, ¿verdad? Ahorita voy. Y es legítimo porque la legitimidad depende de pues que estén satisfechos los miembros de la propia comunidad y que son los propios miembros de la comunidad del lugar donde se produce el conflicto que resuelven el caso. Sí, los que pidieron la palabra. Fui yo, Lick, perdón. Referente al tema del que está hablando, póngale que si hay un proceso legal, ahorita acabo de hablar de los idiomas, que lamentablemente para otras personas no es muy bueno esto, pero para otros sí toma ventaja, que tenemos muchos idiomas prácticamente en Guatemala, ya no le podemos decir dialectos, sino son idiomas ya como tal. Sí. Entonces, hay ciertos idiomas que se han ido perdiendo su esencia. ¿Cuánto se podría trazar un proceso legal en referente a lo que usted acaba de decir, de que tienen que tratar a alguien que vaya a traducir? Y si no lo encuentran,
¿cómo harían para que ese proceso llegara a tener funcionalidad? No, siempre van a encontrar a alguien, ¿verdad? Siempre van a encontrar a alguien. Y eso no, pues, lo que va a hacer es que va a atrasar el proceso, pero sí necesariamente se tiene que cumplir, pues, con el debido proceso, ¿verdad? Leamos el artículo 12 de la Constitución, porque ese es un principio constitucional con el debido proceso. Si no hay debido proceso, una persona no puede ser condenada. Leamos el 12 de la Constitución. Que lo encuentre primero, que lo lea. Sí, dice: nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Exactamente. Eso quiere decir, pues, que tiene que cumplirse con todas las garantías establecidas en el proceso legal. Ok, Lick, estoy tratando de interpretar lo que usted está diciendo y referente al mismo tema. Entonces póngale que usted, que fue parte del Ministerio Público, usted tendría el ente de pedir a la Academia de Lenguas Mayas que presten un intérprete de ahí. ¿Va? Para eso existen, creería yo, ¿o no? Sí, eso fue, imagínense, eso fue en el 95, ¿verdad? En el 95. Ya me imagino que ha sucedido ese tipo de acciones que la Academia de Lenguas Mayas, pues, lógicamente con el principio constitucional, que todo trabajo debe ser remunerado, ¿verdad? Porque no es solo de que los envíen al Ministerio Público para cumplir con un trabajo, sino que también, pues, les tienen que pagar sus honorarios. No sé si estamos, Josué. Sí, Lick, ahí estoy tratando porque como es un poco todos los más que la parte indígena en Guatemala me ha costado un poco comprender, en el sentido que, como usted dijo, lo que piensan en el occidente no piensan en otro lado, de como Jalapa, pues. Entonces hay ciertas formas que me ha costado un poco entender, por eso le hago estas preguntas, disculpe. No tenga pena, no tenga pena. Pero no sé si ya le logré aclarar lo que usted planteó en su pregunta. Sí, está muy claro. Bueno. Bien, entonces, ya recapitulando, podemos decir, pues, que el derecho consuetudinario es aquel que aplica justicia en base a las costumbres de la comunidad, las cuales adquieren valor jurídico, ¿verdad? Y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Fue en Perú, Panamá, Nicaragua y posteriormente en Guatemala, donde en América Latina se reconoce la aplicación del derecho consuetudinario y el reconocimiento del propio derecho consuetudinario. Guatemala, pues, como ya lo ha estado mencionando Josué, hay 23 idiomas, o algunos, pues hay cierta discusión entre si son idiomas o son lenguas. Muchos consideran que son idiomas porque tienen, hasta hay una academia de las lenguas mayas que reconoce, pues, que son idiomas, pero hay alguna discusión todavía. En ese sentido, pues, hay tres raíces que sustentan esta cantidad y variedad de formas de expresión en Guatemala. Son 23 que se sustentan en la garífuna, xinca y maya. Pues en Guatemala es ya muy poca la aplicación del derecho consuetudinario, debido a tres causas fundamentales que considero, que es la penetración de la religión en las distintas comunidades, el conflicto armado y la presencia del organismo judicial casi ya en todos los lugares. Las grandes ventajas del derecho consuetudinario son su celeridad, es decir, que se aplica con mayor rapidez, que es consensual, que las partes acuden voluntariamente,
que es oral, que es económico, pues no causa gastos, no hay expedienteo, no hay burocracia dentro de la solución del conflicto. Neutraliza el factor idiomático, es de naturaleza reparadora y por lo tanto no es represivo. Y producto de estas ventajas y características se generan dos principios, que es el de eficacia y la legitimidad. El de la eficacia pues se refiere a que se consiguen los resultados, y la legitimidad es que hay una satisfacción de haberse alcanzado esos resultados, ¿verdad?, dentro de la propia comunidad. Si hay alguna pregunta, algo que aclarar, todavía con mucho gusto. Creo que todo está claro, licenciado. Gracias, Natalie. Por el momento todo está bien, licenciado. Gracias, Enrique. Mientras pudiera generarse alguna duda o alguna aclaración o ampliación al tema, excuso decirles que ya cargué en Classroom, en la sección, un documento que se le denomina Realidad Nacional. Este va a ser objeto de evaluación en el examen final, ¿verdad? Y ese no lo voy a desarrollar yo, no, que van a ser compañeros que yo voy a designar después del segundo examen parcial. Entonces designo determinados temas para determinados compañeros, o se nombran un coordinador y se organizan entre ustedes. Generalmente pues veo quienes han obtenido los mejores punteos para que como una especie de premio, desarrollen el tema. No es obligación desarrollarlo, pero si alguien no quiere o no puede desarrollar el tema, si es nombrado, pues puede ceder el lugar a otra persona que quiera desarrollarlo y que tenga un punteo pues que acorde a lo que vaya a señalar. Si alguien preguntó por ahí o está levantando la mano. Disculpe, licenciado, ¿será una exposición? Es exposición, ¿verdad? Y en base a esa exposición, el estudio y la exposición, pues, se evalúa en el examen final, ese tema. Entonces lo van a exponer ustedes mismos, lógicamente con la coordinación y en mi presencia. Y es para que vayan haciendo cancha, como dicen. Perdón, licenciado, pero esa votación no la tenemos que hacer ahorita, bien. No, después del segundo parcial. Ah, bueno, gracias. No, y no es votación, no, que es designación, porque yo voy a decir quiénes. Ah, bueno, perdón. Porque va a escoger los votos. Meritocracia. Ahí sí es que es pura dictadura, pero dictadura del conocimiento. Meritocracia, Lick, porque se lo ganó. Exactamente, puros méritos. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Sí, les recomiendo que ya comiencen a leer el documento, y si pues tienen acceso a datos de poder actualizar en el Instituto Nacional de Estadística, en
Si es el caso de seguridad, pues el Ministerio de Gobernación, las distintas fuentes de información que puedan obtener, pues que actualicen el documento. Ese es un documento que yo hice hace varios años y que lo actualizaron un buen grupo, precisamente de la sección I, que lo actualizó el año antepasado. Muy buen documento ya actualizado con compañeros de la sección I, en el que participaron 2 o 3 profesionales ya graduados en las ciencias económicas, auditores económicos, muy buenos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, concluimos. Será para toda la sección J, lo que tenemos que exponer. Claro, eso es para todos. Se va a evaluar y todos van a exponer para todos y todos pueden preguntar si no se entendió algo, ¿verdad? Lick, una pregunta. Y con respecto al tema que van a exponer, ¿se van a dividir en grupos o solo es un grupo? Es un grupo de unas 5 o 6 personas. Los que sacaron 30, ¿verdad? ¿Dónde están? Ajá, ahí estamos, ¿verdad? Los que sacaron 30 en el primer parcial y a ver si sacan 40 o 35 en adelante en el segundo parcial. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la semana entrante, Dios primero, y les agradezco su atención y su participación. Feliz noche, Lick. Mucho gusto. Muchas gracias, Lick. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche.